Hola, qué alegría tenerte aquí. El Señor te bendiga. Mi nombre es Lida Marulanda y estoy muy feliz de hacer el devocional diario contigo. Antes de empezar, quiero compartir contigo algo muy importante. Si dispones de tiempo, te animo a comenzar con un momento de adoración, entrando en la presencia de Dios a través de la música. Pero, si el tiempo es limitado, lo esencial es disponer el corazón, dedicando un tiempo de oración, permitiendo que el Señor nos dé discernimiento y entendimiento mientras exploramos su palabra. Personalmente, mi tiempo de adoración y oración suele extenderse bastante, pero cada uno puede adaptarlo de acuerdo a su disponibilidad. Y préstame atención. En cada devocional plantearé diferentes reflexiones. Recuerda que cada persona interpreta la palabra de Dios de acuerdo a su contexto y a su vida. Así que tú toma lo que Dios quiera enseñarte y aplícalo de la mejor manera en tu vida. ¡Comenzamos! Primera de Reyes 11, 26 al 43. Jeroboam, hijo de Nabat y de Zeruá, se rebeló contra el rey. Jeroboam era uno de los siervos de Salomón y era de la tribu de Efraín. Su mamá era una viuda de la aldea de Zeretá. Esta es la explicación de la rebelión de Jeroboam contra el rey. Salomón estaba trabajando en la construcción del Milo y estaba arreglando el muro de la ciudad de su papá David. Jeroboam era un hombre fuerte. Salomón vio que era un buen trabajador, entonces lo hizo jefe a cargo de los trabajadores de la tribu de José. Un día Jeroboam estaba viajando fuera de Jerusalén. Ahías, el profeta de Silo, se encontró con él por el camino. Ahías vestía un manto nuevo. Los dos estaban solos en el campo. Ahías tomó su manto nuevo y lo rompió en 12 pedazos. Entonces Ahías le dijo a Jeroboam: Toma 10 pedazos de este manto. El Señor Dios de Israel dice: Yo le quitaré el reino a Salomón y te daré 10 tribus. Dejaré que la familia de David mantenga control sobre una tribu, en honor a mi siervo David y de Jerusalén, la ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Yo le quitaré el reino a Salomón porque dejó de seguirme y es devoto de Astarte, la diosa falsa de Sidón. También adora a Quemos, el dios falso de Moab, y a Moloc, el dios falso de los amonitas. Salomón dejó de hacer lo que yo considero correcto. Ya no obedece mis decretos y no tiene presente mis decisiones, a diferencia de su papá David. Así que le quitaré el reino a la familia de Salomón, pero no del todo, porque quiero honrar a su papá David, quien cumplió con mis decisiones y decretos. Por eso yo decidí poner a Salomón, hijo de David, como príncipe durante toda su vida. Pero a su hijo le quitaré el reino. A ti, Jeroboam, te permitiré gobernar sobre las 10 tribus, y al hijo de Salomón sobre una tribu. Lo haré para que la lámpara de mi siervo David nunca se apague mientras sus descendientes gobiernan en Jerusalén, la ciudad que yo elegí como mía. Pero te daré a gobernar todo lo que quieras. Tú gobernarás todo Israel. Si cumples con mis enseñanzas y me sigues, si haces lo que yo considero correcto, de tal manera que cumplas mis decretos, al igual que David, mi siervo, entonces de igual manera yo estaré contigo y haré de ti una dinastía firme, como en el caso de David, dándote a Israel. A los hijos de David los castigaré, pero no para siempre. Salomón intentó matar a Jeroboam, pero Jeroboam escapó a Egipto bajo la protección de Sisac, rey de Egipto, y ahí se quedó hasta que murió Salomón. El resto de los hechos de Salomón, su sabiduría y todo lo que hizo están escritos en el libro Las Crónicas de Salomón. Durante 40 años de Salomón gobernó en Jerusalén sobre todo Israel. Luego murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, su papá. Entonces su hijo Roboán reinó en su lugar. Vamos a la explicación y a la reflexión, pero antes quiero dejarles la pregunta del día para este devocional. ¿Cuál fue la consecuencia de la desobediencia de Salomón? A. La división del reino de Israel. B. El exilio del reino del norte. C. La pérdida del favor de Dios. Por favor, contesta la pregunta en los comentarios. Bueno, y como dijimos en el devocional anterior, Dios intervino para levantar los enemigos de Salomón. Asimismo, también intervino en la ascensión de Jeroboam en oposición a Salomón. El profeta Ahías predijo la división del reino de Israel. Después de la muerte de Salomón, 10 de las 12 tribus de Israel pasarían a Jeroboam, mientras que las otras dos, Judá y Benjamín, permanecían leales a la dinastía de David. Judá, siendo la tribu más grande, y Benjamín, la más pequeña, se mantuvieron unidas en torno a la casa de David. Este pasaje nos ofrece una valiosa lección sobre la relación entre Dios y la humanidad. En primer lugar, nos muestra que Dios tiene control de todo, incluso de los asuntos políticos y sociales. La profecía de Ahías sobre Jeroboam siendo elevado como rey es un recordatorio de que, a pesar de nuestras acciones y nuestras decisiones, Dios tiene un plan más grande en marcha. Nos recuerda que incluso cuando las cosas parecen fuera de control, podemos confiar en que Dios siempre está trabajando en segundo plano para cumplir su propósito. En segundo lugar, el pasaje destaca las consecuencias de la desobediencia a los mandamientos de Dios. Salomón, a pesar de su sabiduría y sus bendiciones, cayó en la desobediencia al permitir la influencia de las mujeres extranjeras y la adoración de otros dioses. Esto llevó a la división del reino de Israel, mostrando claramente cómo nuestras acciones pueden tener repercusiones duraderas, incluso cuando pensamos que todo está bajo control. Por último, nos enfrenta al desafío de la fidelidad a Dios en medio de la tentación y de la adversidad.
Jeroboam, aunque elevado al reino por el poder de Dios, después también cayó en la idolatría y la desobediencia. Esto lo veremos con más profundidad más adelante. Su historia nos recuerda que la fidelidad a Dios es crucial, incluso cuando enfrentamos momentos difíciles o somos tentados a apartarnos de su camino. Nos hace reflexionar sobre la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe y obedecer sus mandamientos, incluso cuando el camino parezca difícil. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Espero que estos devocionales sean de mucha bendición para ustedes. Los amo en el amor de Cristo.